Aquí su servidor, Víctor Mañarino, voy a estar con ustedes hoy en Se dice de mí. ¿Y qué? ¿Ya se acordó de lo que me iba a decir? Es aquí en Colombia como Clooney. ¿Qué fue eso tan rico? Es un hombre apasionado. Nos íbamos a contribuir con el desorden. ¿Es un perfeccionista? Solamente necesito que me apoyes. Cuando uno es tan buen actor como Víctor, es muy fácil ser director. Vallecaucanos y santanderianos se van a ver las caras en el segundo desafío regional. Es un gran compañero. Yo voy a tener que perdonarle yo a la mujer que ha sido la luz de mis ojos. Víctor Mañarino, uno de los personajes más queridos y admirados de la televisión nacional, está en Se dice de mí. El actor, director y productor ejecutivo intentará contarle a Colombia quién es en la intimidad de su existir. ¿Quién soy yo? Todavía no sé. Conocerán cómo fueron sus primeros años de vida. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé el maxilar. Va a hablar sin tapujos de muchos temas que el país quería conocer sobre él. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Camino de milagro. Con el corazón en la mano y con una sinceridad dolorosa, narrará cómo ha enfrentado las tristezas más grandes de su existir. Yo sentía que no iba a ser capaz de vivir los siguientes 20 segundos de mi vida. Le cantará las verdades a varias personas del medio de la televisión. Creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán. Y por eso yo caí en ese nicho. Hablará sobre sus sonados amores. Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda 1000 recuerdos. Definitivamente, Víctor Mañarino no es el mismo hombre que muchos conocieron años atrás. Y aquí, en Se dice de mí, sabrán por qué. Y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Ahora sí estamos todos juntos. ¿Qué? ¿En qué estamos? Víctor Mañarino, a simple vista, es un hombre fuerte, distante, serio y algunas veces intimidante. Recordar a sus padres lo hace devolverse a los primeros años de su vida. Mi mamá nació en España, de una familia solvente y acomodada en el tema profesional, de un buen desarrollo profesional por parte de mi abuelo, que era ingeniero de minas. Y él, por unos temas de implementación de políticas laborales, sociales, fue puesto en la mira del franquismo cuando llega la Guerra Civil Española. Tuvo que salir huyendo hacia Francia y mi madre salió huyendo y llegó aquí a trabajar un poco en el tema cultural. Una persona que tiene que separarse de su familia y montarse en un barco para llegar a un sitio que no sabe dónde es, completamente sola. Entonces Asita llega aquí a Colombia y por eso, pues, en ese carácter de refugiado, yo creo que le dio un estatus también, ¿no? Entonces, y pues era como de una élite cultural española. Llegó cuando tenía 22 años y aquí se conoció con mi papá. Mi madre era alumna de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Alejandro Casona. Estudió filosofía y letras, pero tenía mucha ambición de desarrollar el tema teatral. Y esa coincidencia la llevó a encontrarse con mi papá, que era un hombre de vocación teatral total. Mi papá estudió Derecho y se graduó y colgó su diploma. Por acá pasó una compañía española de teatro y mi mamá actuó con ellos. Y mi papá la vio en el escenario y dijo, yo con esa me caso. Ella dice que siempre sintió que tenía con él una conversación infinita y por eso se enamoró de él y su humor. Finalmente se casaron y tuvieron 4 hijos. Víctor es el menor y nació en la Clínica Palermo de Bogotá el 9 de febrero. Yo nací en el 57, tengo 62 años hoy. Cumplo dentro de poco. Me emocionó mucho. Me pasaba una cosa muy increíble, que era que yo me soñaba mucho que se lo robaban. Y salía corriendo, me despertaba a medianoche y me iba corriendo a mirar la cuna a saber que estaba ahí.
En su familia el amor por el arte estaba y aún está a la orden del día. Él nació y creció en medio de un ambiente muy especial. La dirección de mi papá del Teatro Colón y de la Escuela de Arte Dramático producía que nosotros viviéramos metidos dentro del teatro. Yo sé que él tuvo una relación fuerte con mi papá. Fue su maestro, era famoso por ser un gran declamador, además. Él era poeta, declamador, profesor de actuación, experto en la televisión temprana. Él fue director del Teatro Colón. Una persona que tenía un manejo excepcional de la palabra, que estaba muy metido en el tema de la literatura y sobre todo de la poesía. El Teatro Colón tiene una sala con el nombre de Víctor Mayarino, con eso lo digo todo. Jugábamos a buscar fantasmas, jugábamos a buscar el fantasma especialmente de una bailarina que decían que había muerto en ese pozo acústico, en un aljibe de agua que tenían los teatros italianos de diseño de esa época. Era muy divertido porque en mi casa todo el tiempo había juegos que tenían que ver con el arte. Porque de pronto lo despertaban a uno a las 3 de la mañana, que vamos, y uno, pero es que ya es el colegio, es que no van a ir al colegio porque su papá quiere que bajen porque le parece que la clase que van a recibir es más importante. Y uno encontraba en la sala a Pablo Neruda, a Nicanor Zabaleta, a García Márquez, entonces uno aprendía muchísimo de eso. Había una inspiración muy clara de cuál era el resultado inmediato de estudiar por mera inspiración. Nunca nos dijeron, pues se sienta y estudia. Mi papá nunca contestó cosas como, porque lo digo yo. Nunca me pegó. Un día yo de malcriado rompí una taza que me estaba tomando algo y la tiré al suelo y la rompí y me dio una palmada en una mano que todavía me está doliendo y es la única vez que me tocó. En mi casa nunca hubo rigidez, siempre hubo mucho diálogo y se confiaba mucho en la educación que ellos nos daban, ellos confiaban, entonces no nos tenían que estar controlando. Bueno, todos fuimos muy consentidos, pero él era el menor, entonces todos los demás lo consentíamos. Sé que de chiquito le decían el nené y a medida que fue creciendo, pues se quedó un poco con ese apodo. Pero lo ha sabido manejar. Es que esos 1.90 son llenos de brownie, de ternura, de especialidad. Entonces, ¿cómo no lo va uno a consentir? Yo era muy consentido. Mi mamá me estropeó hasta un cierto punto. Cuando tenía 17 años, hacía patinaje artístico. Y mi hermana María Angélica me mandó a pagar, a hacer un pago cualquiera, a llevarle el pago al contador. Y yo al día siguiente no fui a hacer el pago y entonces mi hermana me regañó y me dijo, te dije que fueras ayer, no sé qué, a donde el contador. Y le dice mi mamá, pero es que ¿para qué le hablas mientras está patinando? Entonces ella me consentía incondicionalmente. Yo tengo un día que es mío con mi mamá, que es el 7 de diciembre, en el que ella hacía el pesebre más bonito que yo jamás en mi vida haya visto. Los vecinos venían a ver el pesebre. Y además ponía luces en todas las ventanas. La Navidad para nosotros era muy especial. Él siempre se sentaba en las piernas de mi mamá y cantábamos villancicos, la mayoría de villancicos españoles que mi mamá nos enseñó, los cantábamos a 2 y 3 voces. Y ese es un día mío con mi mamá y yo después, en donde estuviera en el mundo, la llamaba o la contactaba para celebrar el 7 de diciembre. Es mi día personal con mi mamá. Era semejante a Armatoste, sí, de 1,90 y pico, sentado en las piernas de su mamá, sí, yo recuerdo muy bien eso. Recordar el colegio lo hace aterrizar a la realidad. El paso por el CNG fue bastante traumático porque es un colegio, primero, donde la última imagen que yo tuve de una profesora que me dijo, yo me llamo fulana de tal, esa no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, yo hablo español,
para cualquier cosa que necesites, pero te vamos a hablar inglés todo el día para que aprendas. Y fue la última vez que yo oí hablar español. Después yo empecé a estudiar en ese colegio y yo oía y yo no entendía nada. Y eso me fue causando un poco trauma. No todos los niños se adaptan a cualquier cosa. Entonces Víctor, cuando entró a un colegio donde todo el mundo era rapidísimo, era así, él mientras tanto creaba, cogía maripositas para estudiarlas, y allá había que aprender matemáticas y no sé qué, cosa que él aprendió. Él aprendía muy rápido y se aburría terriblemente. Entonces se escapaba y no iba al colegio. Yo iba para el colegio con toda la convicción y entre mi casa y el paradero del bus agarraba para otro lado. Y podía durar 3 días sin ir al colegio y llamaban a mi mamá, oiga, el niño está bien, porque es que hace rato no viene. Tiene varias anécdotas que terminaron dejando huella en su etapa escolar. Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé el maxilar. Yo estudiaba en ese colegio porque mi mamá era profesora de ahí. Y entonces es un colegio, era impagable para nosotros, para una mamá maestra con 4 hijos, y nos dijeron que sí, que yo podía seguir en el colegio, pero ya sin la beca. Entonces no había manera y tuve que salir por una pelea de muchachos. Después encontré un colegio que me salvó la vida, que se llamaba el Juan Ramón Jiménez, en donde encontré gente entrañable que me orientaron mucho mi forma de estudiar, lo que hizo que en la universidad me fuera supremamente bien. Víctor se aferró desde muy niño al amor de su mamá. Desde siempre fue muy apegado a ella, pero cuando su padre murió a raíz de un infarto, esos lazos se unieron más y más. Su partida fue un dolor muy fuerte para él y para toda la familia. Fue terrible, fue de las cosas peores, sobre todo considero yo para Víctor, porque fue un niño que papá se murió cuando él tenía 10 años. Y un niño que crece sin papá es muy, muy difícil. Fuerte porque éramos todos bastante jóvenes y mi mamá sola en este país porque toda su familia estaba regada por el mundo gracias a la guerra. Yo sí tuve una sensación que en este momento no puedo describir más que es que cuando mi hermano me dijo que mi papá había muerto, para mí no fue fue ya, de alguna manera era predecible, sí, estaba muy mal. Cuando se estableció el periodo de velación de mi papá, que fue como 3 días, 2 días en mi casa y otro día en el foyer del Teatro Colón, se abrió la puerta y apareció una señora con una maleta de cuero, como de visitador médico, y la puso ahí, y una luz como de fotógrafo de Chapinero, que era como una paila plateada, y le encendió la luz en la cara, pues al cadáver de mi padre, y empezó a hacer una masa de yeso blanco, se la puso encima. Uno, sabiendo que está muerto, se impresiona porque como que no va a poder respirar con ese empastre ahí encima. Y lo que estaba haciendo era una mascarilla para sacar un molde para poner después su cara en el Teatro Colón. Están conociendo en Se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mallarino. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Y camino de milagro. Están conociendo en Se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión Víctor Mallarino, quien debutó ante cámaras en 1980 y a partir de ese momento ha actuado en casi 30 novelas, ha dirigido 13 producciones. Su trabajo ha estado nominado en 20 diferentes ocasiones y en la repisa de su casa reposan 13 de los premios más importantes de la televisión. Ahora calma. Esto tiene que quedar muy claro. Creo que lo primero que él hizo fue una serie que se llamó En casa de mamá Leonor.
Mi personaje se llamaba Nicanor, que para mí era muy traumático ir por la calle y que la gente me dijera ese nombre tan horrible. Y entonces mi hermana María Angélica hacía un programa de televisión y ella iba y yo la acompañaba porque me apasionaba el tema. Y entonces alguien me vio como revoloteando por ahí y Salvo Basile resolvió que yo tenía que ser actor y me llevó a hacer un casting y me lo gané. Me dijo un amigo, mira, el hijo de Víctor Mallarino está en tal colegio. Y yo me fui al colegio, lo vi y lo saqué del colegio y ahí comenzó la carrera de Víctor Mallarino. Y siempre fue un poco ese el destino de todos en mi familia y por eso empezamos. Después nos fascinó el tema de actuación, pero la primera vocación fue de urgencia. Y así fuimos entrando todos y le podíamos ayudar a mamá. Y bueno, y era una unión muy especial. Salud, salud. Yo manejaba mi plata y yo era buen partido cuando tenía como 15 años y con esa plata y mis ahorros compramos un carro, un Nissan Patrol como de 4 años de uso que después me acompañó a mí, después se casaron mis hermanos, yo me quedé con ese carro y después lo cambié por mi primer Renault 4 nuevo, verde, que se volteó con una novia adentro que yo le estaba enseñando a manejar. Había una curva de 90 grados, ella se asustó, aceleró, había una piedra así de grande, rebotamos y nos fuimos a una cuneta y yo quedé sentado en el techo. Que gracias a Dios cayeron en una zanja que no había agua, porque cayeron patas arriba. Donde hubiera agua se habían ahogado. Yo tengo una vértebra fracturada. Yo tengo una vértebra más que tú, creo, que la mayoría de las personas. Y eso hizo el trauma aún peor. Yo tengo la espalda completamente destrozada. Y camino de milagro. A pesar de haber nacido en una familia de artistas, decidió apostarle a estudiar biología. Mi abuelo me regaló un libro que se llamaba Mi primer libro de animales. Y era una edición maravillosa, con una calidad y con una expresión. Estaba divinamente escrito y yo me enamoré del tema natural. Quería saberlo todo, cómo funciona el universo, cómo funcionan los planetas, cómo funciona la naturaleza. Era enamorado de la vida, todavía lo es, de la vida marina. Y en el colegio estaba Luis Fernando Ramírez, él era mi profesor de física. Y él me dijo, ¿por qué no estudias biología? No, es que él quiere ser biólogo desde chiquito. Después fue que hizo actuación, pero él, músico, es lo primero que es, ha sido y será siempre. Después, biólogo y después actor. Yo creo que es realmente una pasión por la vida y por el medio ambiente y una gran preocupación un poco por mantener como el balance, digamos, de la vida en el planeta. Esa es como una preocupación que él siempre ha tenido. Incluso podría superar la pasión que tiene por la realización de ficción, porque creo que tiene un verdadero apasionamiento por la biología. Aparte, Víctor es buzo, es un muy buen buzo y ha hecho cosas fondo del mar. O sea, ¿qué no hace Víctor? Yo no sé qué no hace todo. Y él ha buceado mucho y es profesor, es máster en buceo. Pero no agarré hacia el lado de enseñar y de montar la tienda y certificar gente, sino hacia el lado de trabajar, hacer cámara debajo del agua, hacer ese tipo de trabajo y buceo recreativo, llevar a la gente a bucear. ¿Me averiguó lo que le pedí, Jara? Sí, señor, aunque no es mucho lo que se sabe. Bueno, cuénteme lo que sepa. Sí. Mallarino ha participado como actor en producciones como La Baby Sister, Muñoz vale por dos, La Maldición del Paraíso, Sangre de Lobos, El Cartel y muchas más. ¿Qué está haciendo aquí? No, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué podría estar haciendo en otro lugar? Esta es mi casa. Agradezco infinitamente su amabilidad, su generosidad y gracias a Dios me tocó con él porque es una persona muy profesional en lo que hace, muy disciplinada, muy constante y obviamente me ayudó muchísimo a entender cómo asumir un rol protagónico. Que tiene una presencia escénica muy importante, contundente,
se conoce muy bien a sí mismo y lo explota, de manera que se proyecta como eso, como un galán, como un tipo imponente, un hombre muy atractivo. Ah, salud, brindemos por la compañía y por esta rumba tan buena que está. Salud. Pero tómese algo, no quiere nada. El humor me sale muy fluido y si tú me pides que yo haga una serie dramática con Meryl Streep o quién sé yo, me muero, no sería capaz. Digo, no soy, ese no es mi oficio. Yo estudié dirección, no actuación. Pero una comedia al lado de Tom Hanks y le digo, suéltemelo. Mándemelo que yo lo toreo. Baje la voz, ¿usted cree que está en la casa o qué? Discúlpeme, doctor. ¿Qué pasó, Pacheco? Mira, lo que pasa es que usted dejó el celular en el carro, doctor. Víctor lo tiene que reconocerlo. Víctor ya es más reconocido como buen actor, director. Yo no quiero sonar desagradecido con los escritores o los productores, lo que en esa época eran empresas y después se volvieron personas, pero creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán, y por eso yo caí en ese nicho. Nos va. Perdón. La importancia de tocar la puerta antes de entrar. Odié mucho la estructura típica del galán, entonces siempre procuré inventar unos galanes que tuvieran alguna dosis de torpeza. Yo soy tribilín desde muchos puntos de vista. Yo soy muy buen deportista y es lo único que hago bien, es lo único que mi motricidad hace bien. No, es que, mi amor, Dani, hueles a cebolla, a flota en el aire. Cebolla gorda. Gorda, no, cebolla larga, mi amor. Nunca se creyó esa faceta y creo que eso también le jugó mucho a favor, porque creo que hubiera podido como ennicharse. Yo no pienso en Víctor como un galán. Lo es un tipo físicamente muy atractivo y además yo creo que tiene un pacto con el diablo porque pues se mantiene, de verdad se mantiene en una forma increíble. Antes que el galán había un personaje. Más allá de si era el galán de la novela, eso no era lo importante era el personaje que él tenía que hacer. Es más, voy a un almacén y me dicen nombre para el recibo, y yo, María Angélica Mañarino, ¿usted es algo de Víctor? Sí. Mire, si me lo trae, la próxima vez no le cobro. Pero él no ha querido acompañarme. Le da pena. Vea, su agenda, forrada y debidamente marcada para la ocasión, mire. En el año 2001, el país aprendió a verlo diferente cuando participó en la telenovela El Inútil. Los protagonistas fueron Julián Arango y Rudy Rodríguez, pero el show se lo robó Mallarino con su personaje de Mirando Zapata. ¡Bravo! Ay, mi tesoro. Ay, perdón, es que yo me emociono porque... Yo quise mucho ese personaje del inútil, que no era el inútil, él era el otro. Era el galán sin ser galán, que era el de Mirando Zapata, que era horrible. Y sin ir en detrimento de Julián ni nada, pero yo recuerdo esa Mirando. Entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje hiper formal, a ver si les gusta. Fue un poco un acto de desesperación. Y tenía unas condiciones adorables de construcción, tanto narrativa como de personalidad. Es un hombre muy inteligente, por ende tiene una chispa maravillosa, así que tiene un humor inteligente, tiene un humor de verdad que tú puedes morir de la risa junto a él todo el día, y eso es maravilloso porque siento que esa rapidez mental y ese ser tan inteligente y tan brillante y de tener tan buen carácter, tan buen humor, pues obviamente lo pone en sus personajes. Víctor es el Cantinflas de Colombia, el Chaplin de Colombia, y no se han dado cuenta. Cuando estaba haciendo de Mirando Zapata, como que y creo que eso le pasó a mucha gente, como que quería meterse en el televisor y cada vez que le hacían una embarrada, meterse en el televisor y como abrazarlo. Una clase magistral, porque esa interpretación, yo me acuerdo, si cierro los ojos me río de él, o lloro por él. Santanderianos, vallecaucanos, bienvenidos a su primer desafío regional. Aquí sobre esta misma playa ya sucedió un desafío regional.
Durante 5 temporadas fue el presentador del reality El Desafío, 3 de ellas acompañado por Margarita Rosa de Francisco y las otras 2 junto a Toya Montoya. Hola, Víctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Un Finalmente. gusto trabajar con usted. En un momento dado en el que yo tuve tanta experiencia delante de la cámara, trabajando el formato del desafío, y a partir de desarrollar ese producto para un canal colombiano, fui contratado para ser el productor de otros países. Pues nada, hay que ser muy valiente, ¿no? Hay que ser un poquito inconsciente para estar aquí. Y siento que siendo presentador también desarrolla todas sus habilidades en esta área. Organiza actividades, organiza juegos, se inventa todos los juegos del mundo como para seguir activo todo el tiempo. Cuando ya empiecen a jugar tienen que acordarse muy bien el orden en que juegan. Mónica, Juan Carlos, Paula Andrea, Isabela y Marta. Pero es que además difícil porque nunca he presentado fuera de eso, aprenderse todos esos juegos. Yo no sé cómo así. En este momento está concentrado en el rescate y conservación del medio ambiente. Es un tema que lo apasiona y ocupa la mayor parte de su tiempo. No me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. Los que estamos promulgando por un medio ambiente sano, lo que estamos haciendo es prolongar la permanencia del ser humano en el territorio, en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, somos más amantes del ser humano que las mismas personas que son tachadas de antropocentristas y de egocentristas, porque lo único que les interesa es producir riqueza. No trabaja como biólogo, pero sí está todo el tiempo funcionando y ahora está metido, tiene una plataforma muy importante sobre el medio ambiente que se llama Sapiens Co. Lo leo en redes actualmente con sus comentarios frente al ambientalismo y Víctor es una persona súper interesante. Además es un apasionado y un convencido de esas causas verdes. Sí, él es un apasionado por el tema de la naturaleza, del planeta, del cuidado con el planeta, de los animales y creo que en eso nos identificamos mucho porque me gusta mucho también ese tema. Me han hecho propuestas para ir a formar parte de movimientos políticos, de llegar quizás al Consejo, etcétera, al Senado en algún futuro. No lo voy a hacer porque todavía no encuentro la claridad de partidos políticos. Siento que los partidos políticos están en una crisis. No lo considero el momento para hacerlo porque dejaría de tener una posibilidad absolutamente independiente de comunicar lo que quiero comunicar en el tema ambiental. Trabaja pues muy de la mano con ambientalistas y personas que saben muchísimo como del medio ambiente para tratar de ayudar. En este momento trato de cocinar un gran documental, trato de cocinar unas plataformas en las cuales pueda llevar esa comunicación de lo que pienso sobre el medio ambiente y no puedo ser deshonesto, no tengo recursos, tengo que salir a maletinear próximamente para ver si logro darle financiación a todo este tipo de sueños. Y aunque en este momento su vida está enfocada en el cuidado del medio ambiente, eso no significa que esté alejado de la actuación. El bogotano asegura que aún le falta mucho por experimentar actoralmente hablando. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Actualmente yo no he hecho nada. Actualmente he hecho un par de personajes memorables, sobre todo de humor. Él es el mismo, puede ser el mismo físicamente, pero su parte emocional y su parte psicológica dan un vuelco que uno dice, pero ¿cómo esta persona, sin agregarse un bigote o sin agregarse 7 anteojos o sin agregarse, y da el personaje que uno quiere ver? Su trayectoria habla por sí misma. Desde niño ha estado relacionado con la televisión, con el teatro, pero además ha ido mucho más allá, ha sido director, y no solo aquí, sino además internacionalmente. Y además es una persona que se preocupa por seguir avanzando, en saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se está haciendo la televisión, cómo se está haciendo el cine en Colombia. Si la mayoría de las cosas las ha podido dominar, la muerte no. Por eso sufrió mucho cuando supo que su hermano Rafael estaba muy enfermo.
Probabilidad de padecer de esclerosis lateral amiotrófica es muy baja y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Yo caminé 3 días seguidos en mi casa y caminaba, no podía ni siquiera sentarme, no podía dormir obviamente, pero ni siquiera me podía quedar quieto en esta búsqueda de cambiar de sitio con él. De eso no nos vamos a recuperar nunca. Muy fuerte. Había un destino inevitable al ser una enfermedad que afecta a los músculos estriados, a los músculos voluntarios, de los cuales el último, que es semivoluntario, es el diafragma. Entonces, el diagnóstico era que finalmente lo que produciría su muerte era la asfixia. Rafa ya no vivía en casa porque ya Rafa había hecho su familia y tenía sus hijos y su esposa. Y yo recuerdo de todas maneras que Rafa, lo recuerdo como deportista, él jugaba mucho fútbol, etc. Y recuerdo también cuando nos enteramos de su enfermedad. Fue un proceso muy doloroso y a Víctor le dio muy duro. Yo me acuerdo mucho como de ir a la casa de él a comidas, a navidades, y como que se preocupaba mucho como todo el tiempo de estar compartiendo tiempo con todos y como de mantenernos unidos. O sea, tenía un corazón gigante y una generosidad gigante también. Se fue paralizando y no podía ya ni hablar ni nada, solo movía los párpados. Eso generó en mí una cantidad de cambios y entré en grandes problemas, se me enredó la cabeza. Yo sé que cuando él supo la noticia rompió una puerta de un closet. Él no es de actitudes agresivas nunca, ni de golpes, ni de nada. Y sé que rompió una puerta de un closet cuando le contaron. Casi se rompe la mano, mi madre. Fueron 5 años de deterioro hasta que sin quejarse un solo día. Nunca se quejó. Vico era su papá. Y era volver a perderlo y además siendo una persona súper joven y lleno de vida y lleno de enseñanzas para darnos. Y cuando murió mi mamá, por ejemplo, nunca llegó a entenderlo, nunca llegó a asimilarlo completamente. Ella llegó a tener momentos de calma, de paz, de alegría, y después otra vez se le venía encima esta gran inquietud de por qué hay un desorden. El tiempo determina que los hijos mueran después de nosotros, ¿no? Y para ella lo decía todo el tiempo. Yo no entiendo. El día que él murió decía, yo no entiendo por qué yo teniéndolo acostado en una cuna cuando era un bebé, ahora tengo que verlo acostado en un féretro. Y ella tenía una válvula artificial en su corazón. No sé qué tanto la debilitó toda esa experiencia, pero estoy seguro de que la ansiedad, yo creo mucho en un triángulo que es el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y en ese manejo de esas 3 columnas es donde la ansiedad le produce una baja de defensas, ¿no? Entonces probablemente le afectó. Y esa también fue otra muerte dolorosa, muy dolorosa, porque Víctor quería mucho a su madre, pues, como un hijo que quiere a su madre. Pero Asita era una persona muy especial, además. Era una persona, para mí, una persona muy dulce. Están conociendo en Se Dice de Mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mallarino. ¿Sabes qué? Estás insoportable. Sí, estoy insoportable. Porque me iba a quedar 10 minutos y me clavaron 1 hora de esta vaina. Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor, director, productor y presentador de televisión, Víctor Mallarino, quien luego de hacer un recorrido por su niñez y hablar de su carrera profesional, procede a contar cómo le ha ido en el amor. Su primera esposa se llama Loti.
A Loti la conoce en su viaje a Londres, cuando se fue a estudiar dirección. Actualmente diseñadora de textiles y de gráficas y tiene su propia empresa súper exitosa. Ella empezó estudiando historia del arte y después quiso ser directora de arte. Al querer ser directora de arte, estudió televisión y ahí fue donde yo la conocí. Nos conocimos en la escuela de televisión y nos graduamos juntos. En realidad era una mujer muy hermosa, lo sigue siendo. Y claro, era un complemento ideal en un momento determinado. Sé que fue una mujer muy importante en su vida y me gusta ver la relación que tienen. Es una mujer súper amable, gran profesional también. Nada, y tienen hoy en día una muy bella relación. Y Loti es hermana mía hoy en día, quedó como hermana para siempre. Es una conexión permanente, para siempre desde el momento en que se conocieron. Ellos tienen muchísimas cosas en común. Junto a ella tuvo la experiencia de ser padre. Sus hijos son Sebastián y Cristina. El momento en que alcé a mi hijo por primera vez fue después de una gran fatiga porque el parto fue muy, muy traumático. Él se tardó mucho en nacer. El momento de ser padre empieza antes de alzar al primer hijo en las manos, porque empieza con el embarazo. Y ahí ya hay todo una... Es increíble, pero uno empieza a conocer a esa persona desde que está separada por unas membranas. Él y yo tenemos una conexión, creo que casi como telepática un poco. Tuvieron dos maravillosísimos hijos, sobrinos míos, que adoro. Tus dos hijos son el orgullo tanto de Víctor como de Loti. Luego de un tiempo se volvió a enamorar. La hermosa actriz Kathy Sáenz flechó su corazón. Colombia estaba enamorada de la pareja que conformaba. Bueno, eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo? Yo recuerdo que una vez María Angélica le presentó a Shirley Sáenz. Y Víctor creo que no se interesó mucho. Yo no sé, no soy testigo de eso, pero no pasó nada. La hermana menor era Katy. Y entonces, un día me dice algo muy de, quiero conquistar a Katy Sáenz. No. ¿Me ayuda? Y yo, ¿cómo le ayudo? Vamos a tocar esta noche para Katy Sáenz. Traiga su guitarra. Y le dimos una serenata. Y yo creo que ese fue el comienzo de ese romance. Fue una relación que duró poco tiempo. Fue una relación como muy chévere, donde vivieron obviamente cosas como muy especiales. Y era también como, pues claramente un gran amor, digamos, que tuvo mi papá. Hay un respeto por una relación de la cual uno guarda 1000 recuerdos que no merece exponerse realmente. Las razones por las cuales una pareja toma la decisión de separarse creo que debe permanecer en los archivos personales de esa relación. Fue una relación muy bonita hasta que duró, como la de Loti. Ahorita voy por ahí, por el mundo. Estoy muy bien, estoy muy tranquilo conmigo mismo. Y en sus ratos libres se refugia en el deporte. Yo hubiera jugado con Cabal y Farah, que son mis grandes héroes, los adoro. Si hay algo de lo que se arrepiente con todo su corazón, es de no haberle apostado con más intensidad a la música. Música. Si yo hubiera sabido que la guitarra eléctrica era un instrumento tan de carácter técnico, ambicioso como un violín, yo le hubiera insistido a mi mamá que me dejara tocar guitarra eléctrica cuando ella me dijo que le parecía que era un poquito estridente.
Yo hubiera sido un buen guitarrista de blues, pero si hubiera tocado como Eric Clapton, si yo estudio, y hubiera jugado tenis. No como Federer, pero sí como Falla. Creo que la música, específicamente en nuestro caso, fue un puente y ha sido como un punto de encuentro muy importante porque para mí también la música es probablemente el eje de mi vida. Colombia lo pidió y aquí estuvo Víctor Mallarino contando los apartes más relevantes de su existir. Un hombre de carácter fuerte, decidido, con grandes convicciones y con un enorme talento, quien confiesa que no se siente un gigante de la televisión y que su mayor debilidad son sus 2 hijos. Sus padres son los ángeles que lo cuidan desde el cielo y con los que espera volverse a reunir en la eternidad. No sé si podré vivir más sin verte. Ven a Cartagena, tonto. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y quiero seguir creando contigo. Mi querido Víctor, usted lo sabe, lo quiero inmensamente. Víctor, te mando un abrazo, es un placer para mí estar aquí hablando de ti, recordándote y te deseo lo mejor. Vico, te mando un abrazo muy grande, espero verte pronto en la vida y en el set, en cualquiera de tus presentaciones, director, actor, músico, pero como amigo, para darte un abrazo. Te admiro como ser humano y te admiro como profesional y espero seguir siempre a tu lado. Gracias por haberte portado tan lindo conmigo en las 2 producciones que trabajamos juntos y bueno, espero que volvamos a trabajar juntos un día. Te quiero muchísimo. Sabes que te quiero, te admiro, te respeto. Qué honor ser tu amigo y qué honor ser casi tu hijo. Te quiero. Por favor, no cambies, sigue así, con esa alma de niño que tienes y con esa capacidad de asombro. Te amo. Quiero decirte que soy una muy orgullosa hermana de ti. Te quiero mucho, te mando un beso muy grande. Si he logrado lo que he logrado, claramente es por ti. Pues esto es un poco interno, pero caminadores del mundo siempre juntos. Bueno, público de Se Dice de Mí, fue de verdad un rato muy agradable. Esta es una despedida que no es despedida, siempre vamos a estar juntos y ustedes lo saben y vamos por ahí por la vida y vamos todo por el medio ambiente y por el ordenamiento territorial responsable que permita que el oso andino, el jaguar, el puma, el águila y todos los predadores puedan pasar de un sitio a otro sin estrellarse contra moles de cemento o contra una producción agrícola irresponsable. El Estado tiene que estar muy presente. Me fui con un mensaje así, pero es lo que quiero decir hoy y lo que quiero decirles, los quiero mucho, siempre hemos estado. Desde que soy niño me saludo con el público en la calle de nombre propio y espero que lo sigan haciendo así. Un abrazo grandote.